Buenas a todos, es un verdadero placer tener de nuevo aquí a Samuel Vázquez. Muchas gracias por volver. Un honor, Roberto, un honor estar contigo. Quería preguntarte en primer lugar una noticia que ha salido estos días, que a mí me parece, no entiendo el modelo policial que quieren, con el tema de las armas blancas. La Archaina, ahora cuando alguien, bueno, pues enseñe o esté utilizando para amenazar, etcétera, etcétera, con armas blancas, ahora en vez de detenerlos les van a poner una multa, que eso pasaba antes cuando la portabas, pero si tú estabas como en medio de una pelea o amenazando a gente, te llevaban detenido. ¿Qué piensas de esto y qué tipo de modelo policial es este? Bueno, pues es un modelo policial absolutamente politizado. Esto es una decisión política que lo único que pretende es tener un impacto en las estadísticas, es decir, convencer al pueblo vasco de que está seguro, pero no darle seguridad, que al fin y al cabo son las mismas estrategias en todo el territorio nacional, no solo en el País Vasco. Aquí, si nos vamos a lo puramente policial, a lo técnico, los que nos están viendo tienen que saber que hay tres tipos de decisiones o estrategias en materia policial, que son estratégicas, tácticas u operativas. Las estratégicas, bueno, las pueden hacer los políticos, no son planes globales de seguridad, ¿no? Las tácticas tienen que estar en la mesa políticos y policías, porque son como llevamos esos planes un poco sobre el terreno, ¿no? Y las operativas es la última decisión. Disparo o no disparo, detengo o no detengo. Eso solo la pueden tomar los profesionales que están sobre el terreno. La decisión de detener o no a una persona que porta un arma blanca solo la puede tomar el binomio policial que haya parado a esa persona. Esto además está avalado por jurisprudencia del Tribunal Supremo que nos manifiesta el Tribunal Supremo que serán los policías actuantes los que, valorando las circunstancias, procedan o no a la detención de esa persona. ¿Qué pasa en España? En España los tres niveles de decisión los toman los políticos. Los tres niveles de decisión, y por eso un jefe de la Archaina, seguramente recibiendo órdenes de un político, se cree que puede decirle a un binomio policial en Irún, en Bilbao, en San Sebastián, una noche, que a un tipo que ha parado, que tiene un arma blanca, no te voy a decir ni que la haya exhibido, pero son las 3 de la mañana, está enfrente de una discoteca y tiene 10 antecedentes policiales por robo con violencia. Ese tipo hay que detenerle. No hay que esperar a que mate a alguien. No, para que luego le detengamos si alguien se lleva una medalla. No. La policía está para que no mate a nadie. Eso es su primera misión. A ese tipo hay que detenerle. Y además, teniendo en cuenta la disponibilidad, el acceso a, el contexto, el Tribunal Supremo avala esa detención. Bueno, estamos en manos de los peores en el peor momento. Esto genera tragedias para los ciudadanos y para los policías. El hecho de que la última decisión no sea del binomio policial que está sobre el terreno es lo que hizo que David y Miguel Ángel salieran con una puta Zodiac al puerto de Cádiz y que fueran asesinados. Ese hecho, porque si permites, si lo que haces es que sean los policías que estaban en el puerto, los que saben cómo está la luna, qué condiciones de luz hay, cómo está el mar, qué condiciones de agua, cuáles son nuestros materiales, cuáles son los suyos. Si permites que sean esos los que decidan, David y Miguel Ángel jamás habrían salido y jamás habrían muerto. Roberto, estamos en manos de los peores en el peor momento. ¿Crees que a nivel de intervención, porque claro, la policía está muy vendida ahora mismo a la hora de hacer las actuaciones, pero además yo he visto muchas imágenes, que hay gente que, hace como chanza de esto, de policías retrocediendo ante un tío con un cuchillo, este tipo de cosas, claro, pero si a ti actuar te va a llevar a la cárcel a ti porque las leyes que tenemos y cómo está todo organizado va a condenar al policía. Y además te quería preguntar, porque yo lo estoy viendo, a ver, yo vengo de la izquierda grupuscular y radical y allí era normal, ¿no? Ese odio al policía, pero he visto como que se está extrapolando un poco a otros niveles de la sociedad y que es muy peligroso, porque con esto están favoreciendo a los malos poder, incluso como pasa en otros países, dominar regiones enteras y que encima todavía el policía que se está jugando la vida para salvarte todavía sigue siendo el malo. De que ahora mismo hay condena social inmediata a cualquier actuación policial e incluso, que quería comentar contigo esta noticia, en un pueblo de Cataluña, que yo creo que es para meter a la cárcel a alguien, se han puesto a enseñar a niños a tirar como cóctel molotov a muñecos de policía. Es que una sociedad que criminaliza, porque además es que ni siquiera es una crítica a la policía en un sentido estructural, sino que es criminalizar al que está patrullando la calle y se está jugando el pellejo por ti, porque a esos tíos cuando luego les pase algo van a llamar corriendo a la policía.
este clima que se está creando como de odio al policía, ¿por qué crees que está pasando? ¿Por qué estamos en este momento tan ridículo de la historia? Bueno, lo primero es que has empezado la pregunta diciendo si era peligroso. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Que la ciudadanía se aleje de la policía es peligroso. Una ciudadanía adulta, hablo de personas adultas, ¿no? Es peligrosísimo. Que se enteren y se alejen de lo que tú llamas estructura, efectivamente, de los cuadros de mando muy politizados y demás, pues sería lo lógico, ¿no? Por la afección que tiene eso luego en las políticas de seguridad. Pero claro, que odien al policía Paco, al que está por su barrio, eso es muy peligroso, porque el policía Paco efectivamente puede tener un mal día, puede darte una voz de más, puede ponerte una multa, puedes cagarte en todos sus muertos. Bueno, eso es entendible, incluso lo entiende el policía Paco. Pero el policía Paco mañana, cuando estés en una situación de peligro vital, es el que se va a poner en medio. Y toda esa gente que por Twitter critica al policía Paco, esos van a huir corriendo. Ya lo he vivido, he estado 20 años en la calle, lo he vivido muchas veces. Van a huir corriendo. Nadie va a dar la cara por ti. Es el policía Paco el que te puso la multa el día anterior, el cabrón, el que va a dar la cara por ti. ¿Existe? ¿Por qué existe? Bueno, porque estamos asistiendo desde hace años a la creación de una nueva sociedad. Es decir, la Agenda 2030 es acabar con Occidente, tal como lo conocimos. Ya está. Para crear una sociedad nueva, tienes que anular todos los resortes firmes, la familia, el concepto de autoridad, el maestro, el policía, todos los resortes que esa sociedad antigua tenía. En la Unión Soviética, tú que habrás leído mucho de eso, en la Unión Soviética en los años 80 se hablaba del hombre nuevo, ¿no? Iban a crear un hombre nuevo. Y para crear un hombre nuevo había que vaciar por dentro todo lo que tenían antes esos hombres. Eso era el primer paso del plan. Primero te vacío por dentro y luego te relleno con lo que yo quiera. Bien, si quieren acabar con Occidente, tal como lo conocemos, y quieren llevarnos a otro tipo de sociedad, es evidente que todo aquello que signifique reforzar la autoridad occidental a ellos no les gusta. Y por lo tanto ya llevamos muchos años viendo campañas de desprestigio absoluto, de examinar al policía en cada actuación, en esos vídeos de móviles que siempre enseñan los 2 últimos minutos, la parte represiva, siempre están cortados justo en esos 2 últimos minutos. No sabemos por qué nunca empezaron a grabar antes para saber de dónde viene esa acción, ¿no? Bueno, está orientado desde la política, tiene o ha tenido en los últimos años les ha dado cierta ventaja a ciertos partidos, a ciertas ideologías, porque ha calado, es un mensaje que ha calado, es evidente que ha calado entre la ciudadanía. ¿Qué pasa ese mensaje? Que desde hace 4 o 5 años la ciudadanía tiene sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque hasta hace 4 o 5 años, 6 años, la delincuencia en España, bueno, sí, estaba subiendo, pero cuando acabaron los 90 y al principio del siglo, hemos vivido en una sociedad probablemente de las más seguras y libres que haya conocido la historia. Esto es así, la historia generalmente siempre ha sido muy violenta. Nosotros hemos vivido en una especie de ensoñación, ¿vale? Entonces, cuando la sociedad es tan segura, en realidad los policías son alguien que molesta. Por irnos a Grossman, ya la división que hace de perros pastores, de la que hablamos tú y yo alguna vez, perros pastores, ovejas o corderos y lobos, ¿no? Claro, si las ovejas nunca ven al lobo, el perro pastor es un incordio, ladra, las orienta, les dice por dónde tienen que ir, las muerde en las piernas si no van por donde ellos dicen. ¿Qué hace? Es un incordio, es un auténtico incordio. Entonces, una política que se meta con ese perro pastor es una política que triunfa entre las ovejas. ¿Qué pasa? Que de repente aparecen los lobos y ya hay sentimientos encontrados. Es la situación en la que nos vemos hoy, por eso me haces esta pregunta. Claro, cuando aparecen los lobos, las ovejas empiezan a ver que sí necesitan perros pastores. Un poco sobre esto que estamos hablando, llegué a ver, bueno, a nosotros nos investigan con lupa a todos los que trabajamos el tema de la inmigración, el modelo que tenemos, de la inseguridad, de todo este tipo de cosas. Todos los que hablamos de esto tenemos una lupa y están deseando meternos un juicio de delitos de odio, pero sin embargo luego hay gente como el exdiputado Mantero de Podemos que se puso a llamar a la guerra, o sea, fue a lavapiés y se puso a llamar a la guerra, no sé si contra España, contra la policía, no se sabía muy bien. Y luego vi reportajes de unos chicos negros, creo que eran de Senegal, practicando con garfios que lanzaban además, para atacar a los policías y a saber a quién más que encontraran por ahí. Porque claro, estas turbas de gente que linchan a personas por la calle, ellos se supone que van a linchar a la policía, pero luego en realidad tampoco es cierto. Es decir, si tú estás en el lugar equivocado, el que va a acabar con un garfio en el cuello vas a ser tú. Y claro, a este hombre nadie le mete ningún juicio ni pasa nada. Hay como una doble vara de medir
de que hay Claro. gente que puede decir lo que quiera y otros, incluso por decir la verdad, o sea, ni siquiera mentir, ni difamar, ni amenazar, directamente te multan o te arruinan la vida. Sí, sí. Este diputado Seriñe, que no sé las veces que me habrá insultado por Twitter, tiene un mal recuerdo de mí porque fue uno de los 2 diputados a los que me enfrenté en la Asamblea de Madrid. El otro es Guardiola, el del PSOE, y los vídeos de mi contestación, de mi réplica, pues superaron el 1.000.000 de visualizaciones. Muy Eso les buenas. deja, Yo te conocí ahí. pues les ha dejado un mal recuerdo de mí, ¿no? Entonces, claro, un tipo que viene a una asamblea y la réplica a mi discurso, cuando todavía yo no he dado mi discurso, ya la tiene escrita, empezamos mal. Porque si todavía no me has oído, ¿cómo es posible que me pueda replicar? Él ya viene con el discurso de racista, fascista, yo no sé las veces que me habrá insultado desde entonces. Y sí, tiene bula, tiene vía libre, tiene vía libre. Claro, al final, ¿por qué? Porque esto de los delitos de odio, ¿qué es? Esto de los delitos de odio es un camelo. Mientras esta gente gobierne, los delitos de odio son una cosa, tienen una finalidad, que es que esta gente convierte todas sus opiniones en dogmas, dogmas de fe política. Esos dogmas, después de imponerlos en la sociedad, implican defensa absoluta de los derechos humanos, porque lo dicen ellos. De tal manera que si estás en contra de esos dogmas, estás en contra de los derechos humanos. Es decir, que si estás en contra de sus opiniones, estás en contra de los derechos humanos. Todo el camino, toda la estrategia está dirigida a que cualquier tipo de disidencia sea inmediatamente deshumanizada y aniquilada. Te asesinen socialmente. Por eso la lupa de la que tú hablas y que tú muy bien conoces y que conozco yo, que conoce Rubén Pulido, que conocen tantos, porque hay que ver lo que cuesta en este puto país decir la verdad. Hay que ver lo que cuesta en este puto país decir la verdad. Bueno, eso tiene un recorrido, es una estrategia política, de momento les están funcionando. No sabemos hasta cuándo les va a funcionar, pero es evidente que la estrategia es que todas sus opiniones son dogmas y defensa de los derechos humanos. Si estás en contra de sus opiniones, estás en contra de los derechos humanos. Esa es la ecuación. Y suena muy bien lo de los derechos humanos, pero son derechos humanos selectivos. O sea, porque luego cuando es Turquía la que comete genocidios, que son los que se llevan bien con España, eso no importa. Cuando son los saharauis, que ahora nos llevamos bien con Marruecos, no pasa nada. Cuando son las mujeres, que son precisamente oprimidas por gente de estas culturas, no pasa nada. Es decir, los derechos humanos solo les importa, parece, cuando son en Palestina o cuando defienden algún lobby de las minorías que apoyan sus gobiernos. Claro, incluido, pues acaban de ser las elecciones en Venezuela y tenemos También. profesores universitarios defendiendo un régimen que a día de hoy, yo es que tengo varios amigos venezolanos, un régimen que a día de hoy, no lo podemos olvidar, todavía mantiene el Helicoide, que es el centro de tortura probablemente más grande de Occidente. Y ahí está, abierto. Y allí por él siguen pasando cientos de jóvenes y no pasa nada. Aquí se defiende desde ciertos partidos políticos, se defiende incluso en las universidades, donde a esos profesores los escuchan chicos de 17, 18, 19 años que todavía no tienen pozo vital, todavía no tienen experiencia de vida, todavía no tienen el nivel cultural suficiente y lo que sí tienen delante es una figura de autoridad. Es un profesor universitario. Se sobreentiende que lo que dice pues puede tener gran parte de razón o mucho peso, ¿no? Bueno, pues esto está en nuestras universidades. Pues si lo hace dependiendo de quién lo haga, pues lo aprobamos y si lo hace... Uno puede ser un mierda, un fascista y un peligro público si te tira un piropo. Pero si tienes un régimen con un centro de tortura, pues ahí vamos a hablar, porque claro, hay que valorar muchas cosas y también acabó con... Bueno, claro, es que cuando no existe una clara línea entre el bien y el mal, cuando la moral no tiene líneas marcadas, pues suceden cosas gravísimas. Yo te oigo mucho hablar del bien y el mal siempre, pero yo cuando habláis de ciertos sitios, yo creo que ellos sí tienen claro lo que es el bien y el mal y ellos han elegido su bando también, ¿eh? ¿Pero hablas de Venezuela? Sí, hablo de Venezuela porque Venezuela tiene un nivel de represión y además de represión oculta muy grande. Ellos tienen como su ética, vamos a decir, revolucionaria, entre comillas, que para mí no lo es, bolivariana, que eso sí que lo es, que es como una dictadura bananera de las de toda la vida y sin embargo, y que no da solución a los problemas del país, solo se enriquecen unos cuantos. Sí. Y sin embargo, regímenes donde la represión es pública, que dan la cara, por ejemplo, como pasa en El Salvador, que arreglan el problema, que hay, es decir, que es algo para el bien de la gente. Sí. Yo he visto al presidente decir que no va a mandar allí a pandilleros asesinos condenados que están aquí en España, que va a hacer efecto llamada para que vengan aquí a esconderse y dicen que prácticamente es fascista. Y sin embargo,
Yo he visto a Monedero con Maduro y con Ruzarin haciendo la genuflexión a un dictador. Siempre están hablando de democracia, pero luego son los que más dictaduras apoyan porque tengan un nombre o porque defiendan X, pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y yo creo que ellos están haciendo el mal y ellos tienen muy claro su moral y lo que quieren hacer y a costa de qué. Y creo que lo que está pasando en Venezuela es criminal y es un análisis que ya no va solo de la ideología que tengas, sino de observar una realidad, para mí, oligárquica y que va en contra de la gente. De hecho, los venezolanos están huyendo del país y va a empezar a haber más venezolanos fuera que dentro, y eso es un síntoma, ¿no? Claro, como en la Florida, en la península, había más cubanos casi que Cuba, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Y probablemente tenga razón, probablemente sean absolutamente conscientes de lo que defienden, pero eso no nos pone todavía en un contexto o en una situación mucho más difícil de superar, porque esto, efectivamente, tú lo dices, si es que esto ya no es cuestión de un eje, de izquierda a derecha, es tener sentido común. Barbaridades las puede hacer cualquiera. Sí. En nombre de una ideología, tú puedes llegar allí, yo soy liberal conservador, yo soy socialista, yo soy no sé qué, pero llegas al poder y haces auténticas barbaridades. Bueno, pues yo como liberal conservador, si este tipo llega al poder y hace barbaridades, tendré que decirle que no, que claro, me da igual que se etiquete como quiera, pero que eso no funciona así. Y efectivamente aquí no hay esa reacción. La izquierda intelectual, la izquierda de élite política, llámalo como quieras, o la izquierda más aburguesada, más arrejoniana, más de niño pijo, de chalet y piscina, ¿verdad? Más arrejoniana, más de sumar, pues no hace esas valoraciones. Es decir, si son de los míos, sí, aunque hagan inmensamente menos los otros, a por ellos que están en contra de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues probablemente sea como tú dices, sean conscientes del mal y aún así decidan seguir. Pues el contexto es mucho peor. Entonces va a ser mucho peor, mucho más difícil vencerles. Eso sí. De Venezuela, si me permites que, aunque ahora volvemos a la seguridad, pero también te lo quiero decir. En Venezuela, por ejemplo, no sé si has visto que ahora mismo Maduro se ha erigido en, parece que es la voz de Cristo. Está todo el rato hablando de Jesucristo y de que van a vencer a la internacional satánica de los MOX y cosas así. Sí. Y son varíos. O sea, es que yo creo que es una persona entre que habla con los pájaros y esto ahora que le ha dado por un rollo como mesiánico intentando usurpar lo cristiano, a mí me parece que es un engendro imposible de apoyar. Claro, pero esa figura muy Nerón, efectivamente, lo que hay que preguntarse es cómo ha llegado hasta ahí, porque... y en España, ojito. Bueno, esto que voy a decir igual es un poco grave, pero yo lo creo firmemente. Esa figura mesiánica de la que tú hablas puede tener ese comportamiento mesiánico porque ha llevado al país a una situación de autocracia, de semidictadura, de que todos los poderes los ostenta él, sí, ya prácticamente, ¿no? Sí. La chica del Tribunal Supremo que le da las elecciones es una chavista, que tiene vídeos dando vivas a Hugo Chávez, ¿no? Entonces, como lo controla todo, como tiene todo el poder, puede erigirse en ese Mesías que dice absolutas barbaridades porque todos le van a aplaudir. A ver quién se atreve a no aplaudirle. Si no tuviera tanto poder, quizá no diría tantas barbaridades y tendría esa parte más atávica suya escondida. Yo creo que en España hay dos políticos que tienen esa parte atávica escondida y que si no han dado rienda suelta a esa parte atávica es porque todavía no tienen todo el poder. Y lo siento, pero yo creo que Pedro Sánchez e Irene Montero... Iba a decir, Sánchez tiene que ser uno. Sí, yo creo que son dos figuras que si los escuchas hablar, si observas sus gestos cuando hablan, si observas sus comportamientos, yo creo que tienen atávicamente escondido esa parte que si les permitiéramos llegar a tener todo el poder, veríamos escenas muy parecidas en ellos a las que tú estás criticando ahora en Maduro. Yo creo que Pablo Iglesias lo tendría incluso más que ella, fíjate. Porque siempre ha sido muy, muy mesiánico. Él siempre hablaba de... Él hacía crítica de cine antes en la Facultad de Políticas. Yo estuve con él allí, yo fui alumno suyo. Y él hablaba mucho del Volveré y seré millones, de Espartaco y de todo esto. Siempre ha tenido como... Bueno, cierta izquierda marxista siempre ha sido como muy mesiánica, del destino, ¿no? Del cientificismo. Pero y yo creo que él recoge esa tradición. Pero yo en esto no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Pablo no es como... Pablo es muy retórico.
Pablo es lo que en el barrio llamaríamos un flipao de toda la vida. Es un tipo, pues bueno, quiere estatus, quiere poder, quiere que le escuchen, ya está. A él la política le dio dinero, una vez que le dio dinero, irse de la política le daba un poco igual porque él había llegado a un punto en política donde ya iba a tener un canal de televisión, ya iba a poder escribir artículos, él quiere que le escuchen. Quiere ser un tipo que se ponga encima, como en la película esta de Robin Williams, ¿no? Se pone encima de la mesa y mirarme todos a mí, ¿no? En el Club de los Poetas Muertos. Pero yo creo que es muy retórico, que es menos peligroso, porque yo el haber estado 19 años en la calle me ha dado mucha interacción, mucha capacidad a la hora de interactuar con las personas, de evaluarlas muy rápido, de saber de qué palo vienen muy rápido, de saber que pueda... También es verdad que hemos tratado, las policías tratamos con muchas personas que tienen trastornos mentales, en picos agudos de estrés, bueno, vale. Entonces, yo cuando los miro a los dos, creo que es mucho más peligroso Irene Montero que Pablo Iglesias. Creo, igual tú no compartes esa opinión, pero es mi opinión. Yo creo que es peor él, pero bueno. Volviendo un poco al tema de la criminalidad, ¿qué opinas de los nuevos datos de criminalidad en España? Porque la izquierda dice que se han exagerado los hechos, pero yo tengo aquí los datos de 2023 y la tasa de 2023 es de 50,61, solo superada en 2005 y 2008, y se han cometido más delitos que nunca en términos absolutos. Y estamos hablando de aumentos en secuestros, delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales con penetración, el resto de delitos contra la libertad sexual, tráfico de drogas, cibercriminalidad y además delitos más graves. O sea, precisamente en los más graves, de hecho, el único de esos que ha bajado es el robo con fuerza en domicilios, pero porque somos el país de las empresas de seguridad, de alarmas y demás. ¿Qué piensas de estos? De si la izquierda tiene razón en que se ha exagerado. Mira, cuando hablamos de datos de criminalidad, son todos tan manipulables que es difícil, si no sabes mucho del tema, que no te engañen, ¿vale? Porque cualquiera que mande un mensaje institucional, si está bien asesorado, puede sin mentir, hacerte creer que estás más seguro que hace unos cuantos años. A lo que hay que ir básicamente en un país occidental, en un país que había llegado a los niveles de bienestar a los que habíamos llegado nosotros, es a ciertos delitos que impactan en la criminalidad violenta, que es, al fin y al cabo, lo que va a dejar salir de casa a tu hijo o no, lo que va a hacer salir de casa con miedo a tu hija o no, ¿vale? Ahí hablamos de homicidios, hablamos de agresiones sexuales, de delitos contra la libertad sexual, de robos con violencia, secuestros, son 5 o 6 delitos que son, todos los delitos, es verdad, hay que intentar reducirlos, pero hay ciertos delitos que pueden convertir tu vida en un auténtico calvario. Nosotros estamos donde estamos. En los últimos 5 años, desde la llegada de este gobierno, los aumentos son exponenciales, con datos del Ministerio del Interior. Hemos llegado a 1.600 homicidios, venimos de menos de 1.000, hemos pasado de 1.600 agresiones sexuales a 4.000 y pico, y alguno te dice ahora que es que el cambio de denominación del abuso sexual, no, ese cambio ha impactado por primera vez en las estadísticas en 2023. En 2022 ya habíamos superado los 4.000 delitos de violación, comúnmente llamada violación, que es agresión sexual con penetración anal, bucal o vaginal, ¿vale? Si vienes en 5 años de 1.000 y pico y pasas a 4.000 y pico, tienes que hacerte muchas preguntas. Si superas los homicidios por encima de 1.600, cuando vienes de menos de 1.000, tienes que hacerte muchas preguntas. Si los delitos de lesiones y riña tumultuaria, que son siempre predictores del establecimiento de bandas criminales, sean Latin Kings, sean bandas magrebís, pero son predictores, están subiendo también exponencialmente, tienes que hacerte muchas preguntas. Y sí, y esto es un dato que ya hay que saber mucho de esto, ¿vale? Si de repente, estando subiendo todos los delitos de la criminalidad violenta, ves que bajan los robos con violencia, tienes que hacerte más preguntas. Porque alguno te dirá, joder, bien, han bajado los robos con violencia. No, mal, fatal. Hay ciertos delitos como un homicidio que siempre llegan al juzgado, se denuncian siempre. Una agresión sexual, muy pocas no se denuncian. Un homicidio, muy poco no se denuncian. Pero en escenarios donde las bandas criminales ocupan ciertos barrios, donde imponen el miedo, donde ya no hay autoridad, en esos escenarios los robos con violencia suelen descender. Bajaron en Saint-Denis, bajaron en la Molenbeek, bajaron en Marsella, porque si te rodean los Latin Kings a tu hijo y te roban, le sacan una navaja, un machete y le roban el móvil, los Latin Kings son del barrio. Cuando llegues a casa, el papá, y tú vayas al aviso, el papá te va a decir no denunciar ni hablar. Ir yo a juicio contra los Latin Kings, no te lo crees ni tú. Le compro otro móvil al chaval y venga, iros por ahí a pasear. Todo eso que ya se dio en Francia hace 15 años, en Suecia, en Bélgica, se está dando hoy aquí en España. Suben los homicidios,
suben las agresiones sexuales exponencialmente, suben los delitos relacionados con las bandas y de repente bajan los robos con violencia. Mal escenario. Eso, claro, con las estadísticas siempre se puede jugar. Incluso yo, en tertulias que he ido, a mí me han llegado a decir, pero si Francia está muy bien, si Francia tiene un 10,1% según la estadística y rascas un poco para interpretar la realidad y no solo el dato, porque claro, con el dato tiene que ir el análisis, si no, no vale para nada. Y te das cuenta de que es una tomadura de pelo, de que se agarran siempre a algo, por ejemplo, con el MIPEX, para decir que España es muy discriminativa con las nacionalidades, y con la excepción de los 2 años, en realidad somos de los más laxos. Pero ellos no quieren analizar, ellos quieren dar un dato frío para falsificar a través de ello. Yo creo que incluso el ministerio, cuando saca estadísticas, etcétera, lo hacen así un poco también. Claro, pero tú date cuenta lo sencillo que es. Tú date cuenta que en un sistema estadístico de la criminalidad como el nuestro, donde todos los delitos valen 1, un homicidio vale 1, un hurto vale 1, si tú logras o rediriges todos tus esfuerzos, miles de policías, a los grupos de hurtos, por ejemplo, ¿no? Y logras reducir un 1%, un 2% los hurtos, hay 300.000 hurtos en España. Si logras reducir un 2%, reduces miles de delitos. ¿Cuánto tienen que subir los homicidios a las agresiones sexuales para lograr que el balance sea positivo y no negativo y puedan vender que estás más segura? Muchísimo, sería imposible, ¿no? Yeah. Gracias a Dios no hay 300.000 homicidios y agresiones sexuales. Luego, solo jugando con eso, tu balance ya te va a dar negativo. Y tu delegado del gobierno y tu director general ya van a poder presumir, y tu alcalde ya van a poder presumir frente a la ciudadanía. Los homicidios llevan años separándolos en consumados e intentados, porque con respecto a los años 80 y 90, los consumados no han subido mucho, o incluso hay años en los que ahora hay menos que entonces. Claro, ¿por qué? La ciencia médica de primera respuesta avanza tanto que tenemos UBIs móviles. Los policías hoy en día, el 90% de los que están en la calle ya tienen material pagado de su bolsillo y formación pagada de su bolsillo para hacer un parado de sangrado. No hay semana ya en España que un binomio policial no haga un parado de sangrado y salve una vida. Entonces, claro, los homicidios consumados, que son los que ellos te dan en el telediario, es que no suben, es que son menos que los 80 y los 90. Ya, pero es que hemos pasado de 300 y pico intentados a 1000 y pico. Los apuñalados están, el crimen está, lo que ha mejorado es la UBI móvil, la ciencia médica de primera respuesta, pero no me venda usted que ha mejorado el crimen, hombre, no ha mejorado el crimen, pero te engañan. Quería preguntar también sobre la dotación, ya que has dicho que se lo pagan de su bolsillo. ¿Cómo es la dotación que dan a la policía? La dotación es una mierda, es una basura que está hecha para escenarios de finales de los 90 y no tiene ninguna ventaja para nosotros, y las tiene todas para los ladrones en el escenario criminal en el que estamos entrando ahora mismo. Llevamos 4 o 5 años entrando y ya están otros países, ¿no? Veréis a muchos policías por vuestros barrios, por vuestras ciudades, pertrechados como soldados en la guerra, con esos chalecos por fuera. Bueno, la inmensa mayoría de las cosas que llevan en ese chaleco, incluido muchas veces el chaleco, lo han pagado de su bolsillo. Lo hacen para defender su vida y para poder defender mejor la vida de los ciudadanos. No importa nada. No son capaces de darnos ni el kit. Que se fije la gente de tu programa cuando vea a un policía nacional de Madrid o un policía local y verá por la espalda que lleva un kit así negro que tiene una cruz rojita, ¿vale? Eso es para hacer una parada de sangrado. Eso es la diferencia entre si te apuñalan a ti, entre que llegue la ambulancia y no, tú salves la vida o no, porque el policía siempre va a llegar antes que la ambulancia. El policía patrulla por sectores, siempre va a haber uno cerca. La ambulancia viene de un sitio de fuera y tardará 5, 10, 15 minutos en función de lo que haya, ¿vale? Para que cuando llegue la ambulancia estés vivo o no, ese kit es fundamental. Bueno, ni ese kit pueden darnos. Yo te recuerdo, yo ahora me da igual ya PP, que PSOE, que me da igual ya todos, que cuando empiezan a dar los chalecos de manera masiva, yo cuando entré aquí me compré mi chaleco, me gasté mi pasta, mi primer sueldo, me compré un chaleco, porque aquí no te da un chaleco nadie, claro. Cuando empiezan a dar los chalecos es cuando nos matan a Vanessa a la salida de un atraco en Vigo. Cuando nos la matan y descubren que no tenía chaleco, es cuando los sindicatos empiezan a decir cómo esto es posible, una policía, El PP en el gobierno tenía tanta prisa por cubrir el expediente, tenía tanta prisa porque no volviera a pasar algo que le pudiera costar votos y volvieran a matar a otro policía sin chaleco, que empezaron a repartir, compraron chalecos como tontos, empezaron a repartirlos, te llamaban fuera de servicio a tu casa, ven rápido que tienes que firmar. Querían la firma de que si te matan, ellos ya te han dado un chaleco, tú ya has firmado que lo has adquirido, ¿no? Ven, yo decía, bueno, pero si trabajo el jueves, no podéis esperar hasta el jueves. No, que vengáis todo rápido a coger el chaleco. Fíjate si lo cogieron rápido. Que no se dieron cuenta que la fallecida era una compañera, era una mujer. Las mujeres tienen senos, tienen pechos y los chalecos tienen que ser ergonómicos. Habían comprado todos los chalecos para varones, no habían comprado chalecos ergonómicos a pesar
de que la fallecida, de que la asesinada había sido una compañera. Lo hacen todo mal, lo hacen todo rápido, porque lo hacen todo para cubrir su discurso político, para que no les afecte a ellos. Y además los chalecos son caros, ¿no? Si no me equivoco. Un chaleco bueno pues estará entre 450 y 500 euros. Luego ya en función de... Claro, si tú quieres... los chalecos que ves hoy, que son chalecos que están llenos de gadget, eso te vas a 1000. Te vas a... Claro, porque los chalecos hay que llenarlos con cosas, tal como las cosas que necesitamos hoy en día para salir a patrullar, ¿no? Que no necesitábamos a lo mejor en el año 96 o 97, pero que hoy sí se necesitan. Todo es caro, pero además tienes que adquirir la formación. No es solo que te gastes 150 euros en el kit, es que tienes que coger un curso para saber utilizar el kit, porque si llegas a un tipo en un escenario en el que está desangrándose, no puedes meter mano ahí sin saber dónde metes mano, a ver si lo vas a matar tú. Tienes que saber utilizarlo. Al final, entre el kit y la formación, pues te vas a otros 300, 400 euros cada vez que quieras formarte en algo. Te hablo solo en este caso del parado de sangrado, pero hay más cosas en las que formarse, lógicamente. ¿Qué opinas? Bueno, yo vi tu opinión, pero me gustaría que la gente la supiera sobre lo que pasó en Mocejón con el asesinato del niño de 11 años, de cómo se hicieron las cosas. Mi opinión sobre cómo se hicieron las cosas es que igual nos detienen. Mi opinión es que es inaceptable que en un país occidental te maten a un niño a cuchilladas, te maten a un niño y ni antes, ni durante, ni después, todavía hoy, no haya habido una rueda de prensa con un tipo uniformado y dotado de autoridad, con una gorra y una placa en el pecho, dirigiéndose a la población para dar explicaciones. No me sirve el secreto de sumario. Bien, el juez ha decidido decretar el secreto de sumario, a saber a petición de quién, me da igual, él es el que tiene el que sabe todo lo que ha pasado y por lo tanto yo no voy a criticar la decisión de un juez. Pero tenga o no tenga, haya o no haya secreto de sumario, un mando puede salir cada 6-7 horas. No a decir cosas de la investigación, porque si hay secreto de sumario no se puede, pero sí a tranquilizar a la población, sí a decirle qué puede hacer en el caso de que tenga alguna pista, sí a dar un teléfono directo en el caso de que alguien vea algo, sí a explicarle cómo actuar en el caso de que vuelvan a ver a una persona enajenada con un cuchillo y sí a decir que los bulos sobre las características físicas, sobre si era un mena, sobre si era un marroquí, eran todos falsos y no venían de datos oficiales. ¿Por qué no salieron a hacer eso? ¿Por qué? Quizá estaban creando un caldo de cultivo, quizá estaban controlando los tiempos porque iban a sacar provecho luego de esos tiempos, iban a mandar al día siguiente a todos sus comisarios políticos a pedir restringir las redes, a pedir perseguir los bulos y a pedir identificar cuentas porque creaban odio, que no era odio, era hartazgo, era frustración. Hemos visto tantos crímenes cometidos por cierto perfil que cuando sucede un crimen así, pues es normal que pienses que es ese perfil. Si nadie te da información, es más normal que te frustres. Si es un niño el que ha muerto, es más normal que te enajenes y te enfades. Es absolutamente normal. No tiene nada que ver con el racismo. Decía en Inglaterra, ahora que tú sabes cómo están, ¿verdad? Están persiguiendo también a la gente que se manifiesta. Sí. Había una camiseta de un hombre que decía, yo no soy de extrema derecha, yo solo soy un papá. Claro, pues es normal que la gente se enfade. A esa gente hay que dar la información. Porque en los principios básicos de actuación de la policía está el de información. No es volitivo, no es que tú decidas darla o no, es que estás obligado a darla. Es que te han matado un niño, es que tiene que haber un coronel o un general dotado de autoridad frente a un micrófono, diciendo esto que está saliendo es falso, por favor, no sigan por ahí. Si ven a alguien parecido o que tenga un cuchillo o demás, llamen a este número, lo que sea, nadie. Nadie de la cara, dejaron crecer la bola y al día siguiente aparecieron los comisarios políticos a pedir el control de las redes, a pedir el control de programas como este tuyo, que son los últimos espacios de libertad que tenemos en términos de información, los últimos espacios no regados por la publicidad institucional de los gobiernos con millones y por lo tanto los últimos espacios donde uno puede ser libre. No sé lo que nos durarán estos espacios. Y encima aquí también, aparte de ese control político, que te quería preguntar por ello, que efectivamente no dijeron nada hasta que supieron que era español y ahí sí, y ahí a la caza de cualquiera que se haya podido enfadar. Pero, por ejemplo, cuando ellos han movido bulos y mentiras, como cuando un chico en un acto sexual pactado se rajó en una pierna, hicieron manifestaciones, pidieron cabezas, amenazaron a gente, la homofobia en España, luego se descubrió que era algo acordado. Y yo no veo que persigan a nadie por haber lanzado bulos, solo persiguen a quienes son díscolos del discurso oficial. Y lo que está pasando en Inglaterra, que también te quería opinar, quería pedirte
tu opinión sobre ello. A mí me han criticado mucho, porque claro, que yo reivindique eso, pues es como te has pasado al fascismo, ¿no? Pero yo creo que me pasa un poco al sentido común, porque la gente efectivamente está harta de que apuñalen a niños, de que violen a mujeres. Entonces es normal que la gente confronte. Yo lo que no veo normal es que un partido socialista, que se supone que en sus inicios estaba por y para el pueblo, esté reprimiendo a los trabajadores británicos y esté protegiendo, como he visto, o sea, he visto a policías con un megáfono decir, por favor, escondan las armas y así no detendremos a nadie, cuando había turbas de musulmanes pegando a la gente por ser blanca por la calle. Yo una cosa escatológica, y yo a la policía de España no la veo así, solo a los mandos, pero a mí me da miedo que en un futuro empiecen a meter a gente a la policía de ese perfil que hemos visto en Inglaterra. Bueno, yo, como tú sabes, nosotros en una policía para el siglo XXI hemos hecho mucho modelo comparado. Entonces, lo mismo que te puedo decir que en Italia y Francia no hay policía, es decir, los mandos y los políticos que marcan las estrategias son pura política, son personas que no miran por el bien del ciudadano, solo protegen discursos políticos. En España es exactamente igual y, por lo tanto, hasta que eso no cambie, va a ser muy difícil cambiar las cosas. Sí te puedo decir que en Francia, en Italia y en España hay policías. Hay policías. No podemos, yo no tengo ninguna capacidad de influencia en las estrategias, en los planes directores, ninguna. A mí, yo entro en un centro de mando y salta la alarma. Me echan de allí a patadas, ¿vale? Ni yo ni los grandes policías que hay en España, sus inspectores, tenientes, sargentos, policías, no tenemos ninguna capacidad para marcar, para cambiar el modelo policial en la política criminal. Si nos dejaran, yo te puedo asegurar que cambiaría. En Italia, en Francia y en España. En España y Francia y en Italia hay policías de sobra para cambiar esto. Y para revertirlo muy poco tiempo, muy poco tiempo, de sobra. Ahora bien, yo he hecho modelo comparado. En Inglaterra ni hay policía, ni hay policías. El panorama en Inglaterra es desolador. Es absolutamente desolador. Y se ven ciertas imágenes que son absolutamente ridículas. Absolutamente ridículas. Entonces, claro, te matan a 3 niños en un club infantil. Pues ¿cómo no va a haber rabia? Pero esta gente que sale en manada a la calle cuando matan a un delincuente, como George Floyd, al que hacen estatuas, un tipo que 3 meses antes le había abierto la cabeza con un bate a una abuela para robarla, muere en una intervención policial y sale medio planeta Tierra indignado y todo el mundo dice, es normal que se indigne, y hay 20 muertos en las manifestaciones en Estados Unidos, gente inocente, y es normal que esto pase. Es normal que esto pase, pero si nos acuchillan a 3 niños en un club infantil, ¿no podemos mostrar la rabia? Porque va en contra de la gente 30, el multiculturalismo y no sé qué, no podemos mostrar la rabia, pues es normal que mostremos la rabia. Te apuñalan a 3 chicos y sale la jefa del Merseyside, de la zona de Liverpool, del Merseyside, la jefa de policía, y lo primero que dice es que van a ser implacables con las manifestaciones en Twitter y en Facebook y en Instagram, en no sé qué. Vete a la mierda, vete a la mierda. Podrás llevar 40 años uniforme, no serás policía en tu puta vida. Vete a la mierda. No es esto lo que está pidiendo la población ahora. Lo siento. Vete a la mierda. En Inglaterra no hay ni policía ni policías. Es una opinión personal, que coste, ¿eh? Yo, cada uno que haga sus estudios y opine. Y luego, ¿no te preocupa, por ejemplo, como ha pasado en Francia, en determinadas zonas, que la policía son gente, por ejemplo, yo lo he visto en París y lo he visto en otras ciudades del sur, que ya no son franceses y con este tipo de cosas que habría que hacer y demás, ellos van a estar con quien hay que actuar y no con el que tiene que actuar? No me preocupa si las cosas están bien hechas. Por ejemplo, en Estados Unidos eso se ha hecho y se ha hecho bien. En Estados Unidos se ha hecho bien. Hay departamentos de policía, yo he visitado algunos, en los que se ha hecho bien. Pero el problema es cuando se hace mal. El problema es cuando la selección... Fíjate, te voy a contar una anécdota de la penúltima vez que estuve en Bruselas. Y es una anécdota de una eurodiputada, que la llama una persona que es amiga suya, que trabaja, no es parlamentaria, pero trabaja en el Europarlamento. Dice, mira, estoy asustadísima porque tenía un accidente aquí con 3, no sé si eran argelinos o no sé, no me acuerdo ahora mismo, en el barrio de la Molenbeek, a la entrada del barrio de la Molenbeek. Y están aquí como medio amenazándome, por favor, no sé qué. Han llegado 2 policías, pero que también son argelinos, y no acaban de decirme nada. Bueno, esta se desplazó rápidamente allí, se puso a hablar con los policías, porque habla un francés perfecto, ha vivido allí mucho tiempo, y me dice, Samuel, ¿y sabes lo que me dijeron? Cuando les pedí explicaciones y les dije, oye, esta mujer está muy nerviosa, la han estado gritando, yo creo que en lugar de estar con estos, lo primero deberíais estar es con ella. Vamos, ir a tranquilizarla, decirle que no pasa nada. ¿Y sabes lo que le contestaron? Le contestaron, mire,
Si quiere eso, llame a policías de los suyos, llame a su policía. A policías de los suyos. La otra no daba crédito. Decía, ¿pero quiénes son los policías de los míos? Este es el uniforme de la policía de Bruselas. Serán ustedes los policías de todos. El problema es la selección. El problema es la selección y cómo vas integrando a eso. Si poco a poco, de manera controlada y bien, o por cuotas, por querer parecer, por querer ser multicultural, entonces rápidamente, sin ningún tipo de control y mal. En Estados Unidos, como es un proceso que lleva muchos, muchos años, se ha hecho relativamente bien. En Francia se está haciendo mejor que en Bélgica y no tengo muchos datos de Suecia o de otros sitios. Yo no estoy en contra si el proceso se hace bien, pero claro, si se mete un político a ponerte cuotas, a ponerte unos mínimos de esto, a ponerte unos mínimos de lo otro, ahí se pervierte todo el proceso. Y una vez pervertido el proceso, lo que va a salir de ahí no lo sabemos nadie, ni tú, ni yo, ni nadie. Claro, es que es peligroso porque, claro, si son su policía, pues imagínate cómo va a ser la reacción, si nos van a pegar a nosotros. Es la última ratio, si eso falla ya, bueno, olvídate, tienes que irte a otro sitio, olvídate. Te quería preguntar también que, bueno, a mí me indignó bastante por el tema del narco español, por lo que ocurrió en Barbate, el asesinato de esos 2 guardias civiles a manos de dos de asesinos y de narcotraficantes, que ahora pues se idealiza mucho en películas y estamos viendo todo el rato películas y series de el Sito Miñanco, tal, y parecen que son los buenos de la película y si tú lo ves te dan ganas de ser como él. Claro. Y se romantiza ese tipo de vida cuando debería ser al revés. El que es el héroe es el policía que se está muriendo, que está persiguiéndole constantemente. Y eso se está viendo a nivel social, pero luego yo lo he visto también, incluso en este caso concreto, que había gente que prácticamente le parecía bien que hubieran muerto los guardias civiles. A mí me parece algo escabroso y algo terrorífico como sociedad. Sí, pero es la romantización del crimen, efectivamente. No es algo nuevo. Es algo muy peligroso. Al final el policía de la película o es un gordo que come donuts, o es un tipo corrupto que se lleva la pasta, o es un maldito drogadicto que lo que incauta, pues ya sabes, se queda a la mitad y claro, desfiguras absolutamente. Aquí tuvimos esta serie Antidisturbios, que tú vas hoy a una furgoneta, con todos los fallos que pueda cometer un antidisturbios, tú hoy te subes en Moratalá en una furgona al azar, la que tú quieras, de antidisturbios, y habrá un oficial y 5 policías, y los 6 prácticamente lo que harán será, la mayoría de lo que hacen es crossfit, boxeo, deportes, habrá allí tuppers de arroz con pollo, de esto que se lleva ahora, eso es lo que verás, básicamente, ¿no? Luego en alguna UIP más local puedes ver todavía algún tipo pasado de forma, pero en Madrid, claro, haces una serie. Los 6 son medio alcohólicos, 4 le dan a la farlopa, 3 fuman porros, 1 le pega a la mujer, el otro es un acosador sexual. Hostia, chico, los 6 de la furgona, no había ninguno normal, ni uno normal. Hombre, por favor. Es que, claro, pase lo que pase en la historia, estás creando un desapego hacia el tipo de uniforme, un desapego evidente hacia los tipos de uniforme y una romantización de los tipos a los que persiguen los de uniforme. Porque si estos son así, pues los que persiguen serán los buenos, claro. Eso hace mucho daño. Hay una película del niño, creo que se llama, ¿no? Donde el niño, el tipo que va y viene llevando el material, pues es un chaval que tiene éxito y es un chaval, el guaperas, y esto viene de lejos. El mafiosi que nace en Sicilia, no era un pordiosero, era el tipo alto, fuerte, guapo, dispuesto a usar la violencia. Era el tipo al que primero, ante la ausencia de una autoridad en la isla de Sicilia, ¿verdad? Primero los terratenientes llaman porque es el tipo que tiene un arma, está dispuesto a utilizarla, es el tipo fuerte que hacía trabajos de seguridad en discotecas o en bares y demás, y para proteger la finca es el primero que llaman. Ese tipo siempre generó atracción entre las mujeres y admiración entre los hombres, porque era un tipo que tenía pasta, que iba con el mejor coche, que tenía buenos trabajos, era fuerte, y además era respetado porque se le tenía miedo. Y ese es el origen del mafioso en Sicilia, que luego salta a Estados Unidos, ¿no? Bueno, existe esa romantización, nadie ha querido luchar contra ella, eso es evidente, nadie ha querido luchar contra ella. En ciertos escenarios delincuenciales medios bajos, la romantización no tiene ningún impacto, a ti te importa un huevo la película o no. En los escenarios actuales, que la gente no confía en la policía, ya importa un poquito más, Te quería preguntar también por otro hecho que a mí me indignó bastante, porque hubo mucho progre también
diciendo, oh, la Guardia Civil se dedica a embestir una pobre embarcación con inmigrantes, como si las... Para empezar, que habría que ver si lo era o no. Y para continuar, están haciendo una actividad ilegal y la Guardia Civil pues, lo que tiene que hacer es intervenir, o es lo que debería hacer, vamos, digo yo. Yo creo que es lo que tiene que pasar. Y hemos Sí, visto que hasta, ya no solo que han sido juzgados y condenados socialmente, sino que además Marruecos, que es una dictadura nauseabunda, ha abierto investigaciones. O sea, esto parece que cuando tú ves esto dices, es que Marruecos tiene mucho que ver con todo lo que nos está pasando, porque si está protegiendo a la gente de las mafias, si les mete en la cárcel cuando les mete y les suelta a los meses, cuando liberan sus cárceles y de repente esa gente viene en patera, pues yo ya empiezo a pensar, bueno, yo lo pienso firmemente, pero cualquiera empezaría a pensar que a lo mejor es que el propio gobierno es el primero que incentiva estas cosas. Claro, bueno, el vídeo no es de ahora, es de junio, es de principios de junio. Lo han sacado ahora porque necesitarán ahora esto. No son inmigrantes, son narcos. Y si ves el vídeo y lo paras donde procede, el que se cruza es la lancha de los narcos, no es la de la Guardia Civil. Se cruzan ellos. Efectivamente, en esos escenarios la violencia es pura anarquía. Puedes querer entenderlo o no. Si no lo quieres entender, allá tú. Pero la violencia es pura anarquía. En situaciones de estrés agudo, en situaciones de una persecución, un tiroteo, demás, las reglas se transforman, el mundo cambia. Los procesos cognitivos dejan de ir a cierta velocidad y van a otra velocidad distinta. Pierdes toda capacidad de racionamiento y entra en liza pues, este instinto tábico que tenemos todos de supervivencia, ¿no? Entonces, en ese escenario, lo que no puedes es juzgar a los policías, porque claro, esto está muy bien. ¿Y por qué pasaron por aquí? No dieron a la izquierda, no dieron a la derecha. Oiga, mira, esto funciona así. O hacen caso o tendrán que asumir las consecuencias de no hacer caso. Porque si el que las asumo soy yo, nos matan a David y nos matan a Miguel Ángel. ¿Y cuántos Davides y Miguel Ángel tienen que morir? No lo entiendo. A este hombre se le ha dicho 80 veces o a esta lancha que pare. No para. Todo lo que pasa a partir de ese momento lo tienes que asumir tú. Esto funciona así. Lo que no lo voy a asumir soy yo. ¿Por qué saldrá ese vídeo? Bueno, quizá a Marruecos le interese ahora que salga. ¿Y por qué estamos en este escenario? Y tú has sacado lo de Marruecos. Bueno, yo no sé. Yo no soy el coronel Baños, no sé mucho de... Él sabe más que yo de geopolítica seguramente, pero evidentemente Marruecos tiene algo nuestro que está haciendo mucho daño, o de este gobierno, o yo no sé lo que puede ser, no sé lo que será, pero es evidente que tiene algo porque gran parte de lo que está pasando ahora mismo es evidente que Marruecos tiene una gran influencia en ello. Marruecos podría ser para nosotros un gran amigo en este tipo de situaciones, como son los procesos de inmigración ilegal descontrolados, y no lo es. En realidad es un gran chantajista, en realidad es un régimen que se ha visto que no tiene ninguna cara humana y que utiliza el chantaje para beneficio de unas élites que hay allí, ¿no? ¿Qué tienen del gobierno de España y de España para que nadie sepa decir basta, para que nadie sepa poner el pie en pared? No tengo ni la más remota idea. Pero algo hay. No sé si algún día se sabrá, pero es evidente que algo hay. Hay mucha gente que cuando se relaciona inmigración ilegal con el aumento de la delincuencia o de la criminalidad, se echa las manos a la cabeza. ¿Qué piensas a este respecto? ¿Tú crees que sí que tiene una relación? Claro, y dependiendo de dónde vengas, y todo tiene una explicación criminológica y sociológica. Es decir, si tú evalúas los escenarios europeos de los últimos 20 años y te das cuenta que siempre que se dieron procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, allí donde se dieron, en el momento en el que se dieron, siempre aumentó la criminalidad violenta, Francia, Suecia, Bélgica, y ahora esos mismos ítems están sucediendo en España desde hace 4 o 5 años, procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo procedentes del continente africano, y aquí ya se está desbordando la criminalidad violenta, pues ¿qué vas a pensar? A no ser que seas tonto, pues tienes que buscar dónde están las claves para intentar crear estrategias para revertir eso. Si te niegas a buscar dónde están las claves, pues las estrategias para revertir eso no aparecerán nunca. ¿Es lo mismo recibir inmigración controlada que descontrolada? No. ¿Es lo mismo recibirla de Hispanoamérica que de África? No. ¿Es lo mismo recibir ucranianos o chinos que nigerianos o no? ¿Son iguales de integrar? No. Es evidente que no, pero vete a la tasa de delitos y mira, por no hablar ya de ucranianos ni de marroquíes, de nada. Vete a la tasa de delitos y busca cuántos chinos cometen robos con violencia. ¿Cuántos chinos has visto tú que te pongan una navaja en el cuello y te quiten dinero?
Pues No es una prácticamente cuestión de ninguno. origen, está claro, cultural. Es una cuestión cultural, claro. Sin embargo, cometen otro tipo de delitos en la actualidad que tienen más que ver con la propiedad industrial. ¿Por qué? Pues porque están inundando de propiedad industrial, de grandes naves, de grandes corporaciones en nuestro país. Bueno, pues eso hay que estudiarlo dentro de su propia idiosincrasia. Otro tipo de delitos hay que estudiarlos dentro de su propia idiosincrasia. Es evidente que nosotros tenemos países que pertenecen a nuestra civilización, que son mucho más fáciles de integrar, y otros que no. Y en procesos controlados el impacto puede ser poquito. En procesos descontrolados como los que vivimos en la actualidad, el impacto es enorme. Y no es lo mismo que huyan de una guerra como la de Ucrania, porque si huyen de una guerra van a venir mayormente abuelos, niños y madres, a que no huyan de ninguna guerra. Es que no es lo mismo. Claro, todo tiene una base de estudio, todo hay que analizarlo, pero aquí no te dejan analizar nada. Nada, absolutamente nada. Aquí hay 4 dogmas que hay que repetir constantemente. Y si no los repites, eres un fascista y un racista. Bueno, hasta que todo estalle. Y además, los que entran ilegalmente es que el problema está en que no sabes quién viene. O sea, a lo mejor es un porcentaje brutal de gente con antecedentes, o sea, que ya dentro de lo que ya de origen cometen determinados delitos, un porcentaje mayor, esa gente directamente es proporcionalmente mucho mayor en ese grupo que viene, en ese contingente que viene de forma ilegal. Yo la gente que romantiza la inmigración ilegal creo que están contribuyendo a destruir activamente al país. O sea, no Activamente, hay... pero es que no es una cuestión de inmigración, es una cuestión de procesos migratorios, es una cuestión de control sobre los procesos. Si no tienes control sobre los procesos, se desbordan, se descontrolan, no tienes control, se descontrolan. Claro, y tú hablas de los perfiles. Hace nada ha salido un artículo de Ricardo Magazo, el criminólogo, profesor de fenomenología criminal, creo que en el Diario de León, no lo sé, en el que él explica cómo han abierto las cárceles en Marruecos y cómo muchos de esos que han salido de la cárcel han acabado aquí. Pues eso es lo mismo, recibir a mujeres y ancianos ucranianos que huyen de la guerra. Pero ¿cómo va a ser lo mismo, hombre? ¿Pero cómo va a ser lo mismo? ¿Pero es que somos tontos o qué? Pues habrá que analizar el problema tal como nos viene. Estos vienen de aquí, tienen esta cultura y tienen estos antecedentes. Estos vienen de aquí, tienen esta cultura y tienen estos antecedentes. De repente aparecen miles, no sabemos de dónde vienen, no sabemos cuáles son su bagaje, cuál es su comportamiento actual en sus países, no sabemos nada. Pero welcome. ¿Cómo que welcome? Yo si es un tipo que huye de una situación de peligro de muerte en una guerra, de una hambruna, pues welcome ya habrá que integrarle. Pero si es un tipo que ha estado condenado en su país por violación, agresión sexual, ¿por qué welcome? ¿Por qué tengo que ponerle yo un cartel de welcome? Y si no se lo pongo, soy un racista o un xenófobo. ¿Pero por qué? No tiene ningún sentido. Como siempre decimos, las murallas, los muros. Europa se construyó, nuestra civilización se construyó con ciudades amuralladas, todas, con muros altos y fuertes que protegían de la barbarie, del bárbaro. Las fronteras, los muros, no son odio hacia lo de fuera, son amor hacia lo de dentro. Sobre las nacionalidades, se están concediendo muchísimas, cada vez más. Ahora incluso hay fíjate, si habría cosas a las que podrían aplicar la tecnología, pues lo están aplicando para que sea más rápido entregar las nacionalidades. Y esto repercute también en los datos que se dan sobre criminalidad, claro, porque cuando se da esa nacionalidad, esa gente que tiene un origen distinto pasa a engrosar las filas nacionales en las estadísticas. Por eso yo siempre digo que cuando se dan los datos sobre determinados delitos, se ve la tendencia, pero no se ve la realidad, porque la realidad siempre va a ser peor todavía. Muchísimo peor. Siempre hay que explicar a los ciudadanos que no hablemos de nacionalidad, que no tiene, la nacionalidad es un papel. Que hablemos de origen y cultura, porque si habláramos de origen y cultura, los datos que ya son escandalosos, en algunas regiones como Cataluña, absolutamente escandalosos, pues serían trágicos, serían una cosa de decir, ¿esto en serio cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quién ha permitido esto? Efectivamente, los datos son los que son en términos porcentuales, pero si analizamos los nacionalizados, incluso si analizamos la segunda generación no integrada, porque eso hay que explicarlo también, la segunda y la tercera generación, que es el origen, por ejemplo, de las bandas latinas de Madrid, ha tenido un impacto en la fenomenología criminal en todos los países donde no se ha sabido integrar y gestionar, en todos los países. De hecho, en la inmensa mayoría de esos países, la primera generación era una generación de tipos, matrimonios, que venían a matarse a currar. Y fue la segunda generación la que hizo explotar el fenómeno criminológico. Todo tiene un estudio, todo hay que estudiar por qué. Pero aquí no te dejan hablar de prácticamente nada. Tenemos que estar mudos y dóciles y si no, pues cae sobre ti pues tú has empezado el programa hablando de esto, ¿no? Pues la persecución, la lupa, a ver qué dice para ver por dónde le podemos enganchar, ¿no? Bueno,
Te quería preguntar también por algo que a mí me creó mucha indignación y creo que es un síntoma de decadencia y de degeneración en nuestra sociedad, sobre todo cuando vi a mucha gente decir que se alegraba de que le condenaran y que era un asesino y que cómo se ensañó con la víctima, convierten al verdugo, al criminal en la víctima, y al que se defiende le disfrazan como si fuera un monstruo. Te quiero preguntar por el caso de José Lomas. Pepe Lomas, claro, nosotros nos manifestamos en Madrid, hicimos en una policía para el siglo XXI, pedimos autorización y hicimos una manifestación a su favor. Yo me enteré tarde, si me lo hubieras dicho hubiéramos ido, ¿eh? Vale, pues mira, pues lo siento mucho. Es muy difícil en una sociedad que no tiene ninguna cultura de violencia explicar ciertas cosas, ninguna cultura de violencia. Y en lugar de llevar años utilizando nuestras redes, las redes de las instituciones, de los cuerpos policiales, para dotar a la ciudadanía de esa cultura de violencia ante la nueva realidad criminal, nosotros hacemos TikToks y payasadas y estupideces y fotos bobas y no explicamos a la sociedad ciertas cosas, ¿va? Antes hemos hablado de la anarquía en los procesos de violencia, de la generación de estrés, de cómo cambia todo tu cuerpo, los procesos cognitivos, y le piden a un tipo de casi 90 años que en una situación de estrés, donde ha visto a alguien dentro del patio de su finca en la oscuridad, porque era de madrugada, con una, no sé lo que llevaba en la mano, una sierra mecánica. Una motosierra, sí, sí. Una motosierra. Le piden a este hombre que racionalice conductas, ¿sabes? Que racionalice. Bueno, disparaste una vez, vuelve a casa y llama al 091. ¿Cómo vuelve? Y si está vivo y se levanta, si no le he dado más que en la pierna, porque yo soy un anciano. Si está vivo y se levanta, va a venir a por mí, voy a durarle un segundo. No, llama a no sé qué. Tú sabes que se pierde la capacidad motora fina en situaciones de estrés agudo. Tú sabes que ese señor probablemente no sea capaz de marcar el teléfono. Tú sabes la cantidad de veces que yo he ido a un aviso y hemos tardado porque hasta que no llegó un vecino, nadie llamó a la policía porque los que estaban viviendo la situación de estrés se habían olvidado del número de la policía. Un número que tú y yo en una conversación no nos olvidaríamos nunca, 091-112. Si te estás jugando la vida, es posible que te olvides de él. Hay unos procesos cognitivos que existen, que hay que valorar. Entonces, ¿este hombre qué hizo? Este hombre hizo lo único que el ser humano hace ante un peligro inminente para la vida, en situaciones de estrés agudo. Solo hay una cosa, es la memoria mecánica. Tú, un ciudadano, por eso los soldados de élite saben actuar. La memoria mecánica es aquella que adquirimos a través de la destreza, de la repetición continua, del adiestramiento continuo, de años. Repites miles y miles de veces una cosa y decimos aquello de te sale sola, no la necesitas pensar. Bien, los soldados de élite entrenan todos los días, los geos entrenan todos los días. Cuando llegan a las situaciones, les sale solo. Este señor hizo para defenderse lo único que su cerebro le permitió, que es recargar un arma. ¿Por qué? Porque llevaba desde los 14 años cazando. Había recargado el arma miles y miles de veces. ¿Acordarse de un número de teléfono? Probablemente no. La pérdida de la capacidad motora fina le impedía probablemente marcar. Pero cargar un arma, ese tipo lo haría en una discoteca, con los ojos vendados, con la música a todo trapo, te recarga el arma. Porque lo ha hecho miles y miles de veces, lo tiene incorporado a su memoria mecánica y no lo necesita pensar, no lo necesita racionalizar, le sale por instinto. Como el cerebro sabe que eso es lo único que puede hacer en ese momento, utilizar el instinto, el cerebro le dice, tipo, si vas a por el teléfono y este tipo no está muerto, te va a matar. Te va a matar, así que no vayas a por el teléfono, vete a recargar la escopeta. Y eso fue lo que hizo, actuar por instinto, instinto de supervivencia. Y nosotros le juzgamos en una sala con gente bebiendo Coca-Cola, aire acondicionado, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste lo otro? En vez de preguntarnos si este hombre estuvo 88 años sin cometer un delito, sin generar ninguna situación de maldad nunca, si nunca tiene o cometió ninguna conducta antisocial, de repente se volvió un asesino justo en el momento en el que un criminal entró en su casa, justo, vaya coincidencia, ¿no? O sea, tuvo 88 años para comportarse de manera antisocial. No lo hizo nunca. Y de repente, este tipo se convirtió en un asesino en el mismo momento que un criminal entró en su domicilio de madrugada. No es mucha coincidencia. No nos tenemos que hacer preguntas. Aquí nadie se hace preguntas. Condena y a la cárcel. Es que yo cuando he visto a gente con la proporcionalidad, incluso en una pelea sencilla, de a puñetazos, tú no eres capaz no, es que le toque dar, pero no le puedo romper la nariz, y le tengo que dar, pero claro, no le puedo romper un diente, pero tú pegas puñetazos y donde caiga ha caído, porque no lo piensas, estás defendiéndote. Pues si eso pasa en una pelea, no quiero pensar un tío con una motosierra que va por ti. O sea, es que
me parece demencial lo del juez. Y todo nos lleva a eso, efectivamente. Tú das puñetazos como un loco, tú das puñetazos donde sea porque tu instinto y tu cerebro te están diciendo anula la amenaza que tienes enfrente, ¿no? Y es dificilísimo que eso suceda a veces. Vimos hace poco una escena en un cine de un tipo que defendió a una chica y le pegó una paliza al tipo que insultaba a la chica en un cine, no me acuerdo dónde fue ahora mismo. Y la gente todavía le decía, es que ya está en el suelo y le ha pegado 5 o 6 puñetazos más. Pero vamos a ver, hombre. Los seres humanos no tenemos la capacidad de desescalar situaciones de estrés en segundos, que no somos máquinas. Este tipo ha entrado en una situación de estrés, ha empezado una pelea y después de que el tipo se cae, no deja de ser una amenaza para tu cerebro porque puede levantarse. No desescala la situación en 3-4. Necesitas cierto tiempo para desescalar la situación. Pero no es algo que tú razones porque eres una persona malvada. Es instintivo, si lo tienen los animales. Vas a los documentales de la 2, esos que todo el mundo ve y luego al final no ve nadie. Y cuando un guepardo caza, a pesar de que entre su mandíbula ya está inerte la gacela, el guepardo sigue dando cabezazos unos cuantos segundos, incluso un minuto. Es la manera que tiene instintiva de asegurarse, no voy a abrir la boca, porque si abro la boca y este se me va, hoy no como, si no como me debilito, si me debilito no cazo, si no cazo muero. Y por eso sigue. No somos capaces de desescalar una situación de estrés y una pelea es una situación de estrés. No somos capaces de desescalarla en 2, 3, 4, 5 segundos. Por eso cuando el tipo cae, le damos 2 o 3 puñetazos más. Pero eso no es porque seamos personas malvadas, hombre. No es porque seamos mala gente. Es porque no sabemos en esa situación actuar de otra manera. Yo pienso igual. Yo cuando vi la condena, que además encima o sea, como no consiga ayuda, se van a quedar con su casa al final, la familia del asesino. A mí me parece algo demencial, pero ya a nivel moral. De un tío que va a robar a su casa, se termina quedando con la casa, aunque sea su familia y no él. Me parece enfermizo, de sociedad enferma. Sociedad enferma y que no distingue, también hemos hablado de esto antes, aunque tú decías que sí que distinguían algunos, no distingue entre el bien y el mal, porque en esa situación tampoco hace falta ser el tío más listo del mundo para saber que el anciano de 80 y pico años representa el bien y que un tipo con 20 antecedentes penales o policiales con una motosierra a las 3 de la mañana en una casa que no es suya representa el mal. No sé, igual es que yo he visto muchas películas de Viernes 13, pero para mí está claro. No, yo creo que el juez... Bueno, es que hoy en día, con las leyes que tenemos y las interpretaciones que hace alguna gente de lo que dices tú de los derechos humanos, nos están llevando a un precipicio, ¿no? A una verdadera debacle de civilización que está pasando en toda Europa. Y es una lástima ver, sobre todo los que hemos crecido en una sociedad un poco distinta. Yo que crecí en los 90, miro el mundo que tienen ahora los chavales y a mí se me cae el alma al suelo, la verdad. Claro, porque es ese pacto generacional. A mí eso me frustra muchísimo, porque soy padre de 3 y me frustra muchísimo eso que acabas de decir. Es ese pacto generacional que tienen todas las generaciones. Es decir, es una obligación moral dejarle un mundo mejor a tus hijos, del que te encontraste o a los que vienen detrás en el caso de que no tengas hijos. Yo tengo claro, y tú tienes claro, que nuestros padres nos dejaron un mundo mucho mejor del que ellos vivieron. Mucho mejor. Y que sus abuelos les habían dejado un mundo mucho mejor del que los abuelos habían vivido. Y eso ya no va a pasar, esto no está pasando y ahora. Somos una generación que no está cumpliendo el pacto. A mí me frustra enormemente, me genera malos sueños y pesadillas. Somos una generación que no está cumpliendo el pacto. Es bastante probable que si no reaccionamos ya, el mundo que les dejemos a nuestros hijos sea peor que el mundo en el que vivimos nosotros. Es inaceptable moralmente. Bueno, Samuel, que te tengo aquí ya secuestrado 1 hora. Muchísimas gracias por venir de nuevo y a ver si coincidimos en persona. Un fuerte abrazo, Roberto. Siempre un honor.